En el video anterior vimos cómo es la interfaz de Excel, es decir, qué elementos lo componen. En este caso vamos a continuar trabajando sobre el ingreso de datos en la planilla y el concepto de rango. Para ingresar datos en una celda, nosotros vimos en el video anterior que podíamos hacer un clic y escribir. Por ejemplo, puedo hacer un clic en la celda de 7 y escribir alguna palabra. En este caso voy a escribir la palabra Excel. Y esta palabra va a quedar grabada en esa celda, en este caso en la celda E7, y la observamos también que la podemos ver en la barra de fórmulas. Además de textos, vamos a poder ingresar números. Por ejemplo, podría ingresar el año actual, 2023, o cualquier otro número que yo necesite para trabajar. Bien, es decir, haciendo un clic en cada una de las celdas podemos ir ingresando tanto textos como números. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestros textos son muy amplios y no nos alcanza el espacio de las celdas? Porque las celdas tienen un tamaño predeterminado. Por ejemplo, si yo quisiera escribir la frase trabajando con rangos, voy a observar que no entra dentro de la celda, es decir, se pasó. Si quisiera hacer una planilla donde tuviera que guardar nombres y apellidos de personas, nombres y apellidos, también me sucede lo mismo. Entonces, en estos casos, lo que nosotros podemos hacer con nuestras celdas es cambiarles el tamaño. Es decir, que yo puedo ubicarme, en este caso, entre la celda B y la C, y vamos a observar que aparece el puntero del mouse, cambia, aparece una línea negra con dos flechitas. Haciendo un clic sostenido, es decir, manteniendo presionado el botón primario del mouse, el izquierdo generalmente, vamos a poder desplazar y determinar el ancho que nosotros querramos para la columna, en este caso solo para la columna B. Puedo hacer lo mismo, voy a borrar aquí la palabra Excel, para la celda E10, es decir, en este caso voy a cambiar el tamaño de la columna E. Tenemos que tener en cuenta que siempre que cambiamos el ancho de una columna, se cambia para todas las celdas que conformen esa columna, es decir, que cambia por completo el ancho de la columna E. Lo mismo con el de la columna B. Cuando nosotros insertamos datos, en este caso los textos o los números, vamos a poder modificarlos o borrarlos. ¿Cómo hacemos para borrarlos? Básicamente, si yo ingreso un dato y lo quiero borrar, puedo seleccionar la celda y desde nuestro teclado buscamos la tecla suprimir o delete, que se suele encontrar en el sector derecho superior de nuestro teclado. Hacemos un clic, presionamos la tecla suprimir y eliminamos el contenido. Si nosotros queremos volver a escribir algo, podemos volver a hacerlo. Si lo que queremos hacer es reemplazar algo que está en una celda por otra cosa, no hace falta borrarla, podemos directamente sobreescribirla. Es decir, si yo ahí tengo el número 456 y en realidad quería escribir el número 465, directamente vuelvo a escribir sobre la misma celda y se cambia el valor. Es decir, que no necesito borrarla y escribir de nuevo el número. Directamente puedo ubicarme sobre una celda que ya tenga algo escrito y reescribir lo que tiene. Si lo quiero borrar, nuevamente botón suprimir del teclado. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es una corrección? Nuevamente pongo un número. Si quiero corregir este número, supongamos que era 4560, es decir, me faltó el 0, puedo hacer un doble clic y cuando hago un doble clic estoy editando automáticamente. Voy a aumentar el zoom para que se observe mejor. Cuando hago un doble clic ya puedo manejarme con las flechitas del cursor, las flechitas que tenemos en nuestro teclado, que van para arriba, abajo, izquierda y derecha. En este caso voy a desplazarme y puedo entonces directamente escribir el número que me hace falta sin borrarlo. Lo mismo con los textos. Si yo aquí quisiera eliminar, por ejemplo, la palabra rango, con un doble clic puedo hacerlo y automáticamente edito el texto. La otra opción que tenemos para editar los contenidos de las celdas es hacer un clic, no un clic, sino presionar el botón F2 de nuestro teclado. En nuestro teclado siempre tenemos en la parte superior
una hilera con las teclas F1, F2 a F12. En este caso la tecla F2 automáticamente nos permite editar el contenido de cualquier celda, ¿sí? Entonces si yo quisiera volver a escribir la palabra con, automáticamente queda escrito el texto. Entonces, para editar el contenido de las celdas, si está en blanco directamente insertamos el texto. Si una celda ya tiene el texto o el número, o la función o fórmula que vamos a ver más adelante, si ya tiene un número o un texto, o sea, ya tiene un contenido de la celda, directamente lo queremos reemplazar por otro, podemos sobreescribirlo, es decir, escribir sobre lo que ya está y se borra el contenido anterior, reemplazándose por el nuevo. Y si lo que queremos es modificar lo que ya está escrito, para no borrarlo, directamente con un doble clic sobre la celda o F2 desde nuestro teclado, automáticamente vamos a poder modificar el contenido de dicha celda. Otra opción más que tenemos es haciendo un clic en la barra de fórmulas. Es decir que si yo quisiera cambiar ahora esta palabra, de vuelta vuelvo a borrar la palabra con, lo puedo hacer también desde la barra de fórmulas y voy a observar que se refleja en la celda que corresponda. Lo mismo con los números. Si yo lo quiero editar o corregir, supongamos que me falta un número acá, automáticamente lo puedo hacer desde allá arriba y ese cambio se ve reflejado luego en la celda. Recordemos que lo que vemos en la celda se va a ver reflejado en la barra de fórmulas y viceversa. De esta manera entonces es como podemos editar datos en nuestras celdas. Otro concepto que tenemos que incorporar es el concepto de rango. ¿Qué es un rango? Nosotros vimos en el primer video que podíamos seleccionar una celda, pero también habíamos visto que podíamos seleccionar todas las celdas de una columna o todas las celdas de una fila. También podemos seleccionar un conjunto de celdas más acotado, seleccionándolas, es decir, haciendo un clic sostenido, es decir, presionando el botón primero del mouse sin soltarlo, vamos a poder seleccionar un conjunto de celdas. En este caso, este conjunto de celdas que estoy seleccionando, que estoy marcando, me va a permitir a mí luego poder hacerle modificaciones, ya sea al tamaño del texto, a los colores. Si somos usuarios de Word, vamos a ver más adelante que todo este tipo de modificaciones lo podemos hacer de manera muy similar. Y si tuviéramos algún tipo de fórmula o función, también vamos a poder ver que la selección de rangos es importante para poder indicar con qué datos trabajar. Pero independientemente de eso, el concepto del rango tiene que ver con la selección de celdas continuas, es decir, que estén adyacentes, que estén dentro de ese conjunto. Y lo importante acá es indicar cómo se indica, o sea, cómo se menciona el rango. Los rangos se van a mencionar siempre por la celda que tenga al principio, es decir, en la esquina superior izquierda, y por la celda final que esté en la esquina inferior derecha. Es decir, si yo aquí pongo, voy a poner números, voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 8 y el 9. Si yo selecciono todas estas celdas, este conjunto de celdas va a ser el conjunto que va de la celda B3 a la celda D5. Es decir, desde esta celda, que es B3, a la celda, esta que estoy marcando aquí, que es D5. Es decir, que el rango aquí va a estar compuesto por las celdas B3, 2 puntos, D5. Esa es la notación que utilizamos para indicar un rango. Es decir, esto que yo acabo de escribir acá corresponde a este rango de datos. Los rangos, como mencioné hace un ratito, los vamos a utilizar más adelante. Son muy importantes para trabajar con muchas de las funciones. Y básicamente lo que le indican a una función, a una fórmula o a nosotros mismos es desde qué celdas a qué celdas estamos trabajando. Siempre la selección de un rango va a ser de manera rectangular, si lo queremos ver, cuadrada. Y de esa forma nosotros vamos a poder siempre indicar cuáles son los rangos, indicando siempre la primera celda que compone ese rango y la última, interpretando así como si hubiera una diagonal entre ellas, y esa diagonal nos va a indicar cuál es todo el conjunto de celdas que estamos indicando dentro del mismo.
Otra forma de mencionar un rango puede ser un rango que sea un rango de fila o un rango exclusivamente de columna. Por ejemplo, si yo selecciono los elementos de esta fila, en este caso este rango que estoy marcando aquí es el rango que va de B3 a D3, es decir, B3 a D3. Con esto estoy indicando que solo son esas celdas. Si lo hiciera por columna, por ejemplo, si selecciono aquí, en este caso este rango, estas tres celdas que yo marqué, son el rango que va de D3 a D5. Es decir, la columna va de D3 a D5. Este sería entonces el caso en el que yo esté marcando este rango. De nuevo, los rangos los vamos a utilizar un poquito más adelante, pero es importante que a partir de ahora ya vayamos conociendo cómo se indican, porque la importancia que tienen va a ser necesaria que ustedes, a medida que vayan avanzando, puedan ya ir reconociendo este tipo de notación. Continuamos con el próximo video.